Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos esta tarde noche, estudiar tu palabra. Y queremos, Señor, que muestres nuestro pecado, nuestra maldad, pero también queremos que nos lleves a los pies de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Damos gracias por bendecir a los hermanos, de regresar a su casa en Francia y que los llevaste con bien. Damos gracias a ti, Señor, por eso y también por Marta. También damos gracias por el tema de su salud, hermanos, su recuperación. Y oramos también por Rubencho, por su salud y también por toda la vida de nosotros. Oramos por los hermanos que no se pudieron conectar, que seas tú bendiciéndoles y fortaleciéndoles igualmente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este himno. Amén. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Muy bien, entonces continuamos con el estudio de la carta a los Gálatas. Hoy vamos a continuar desde el versículo 11, el capítulo 1. Muy interesante cómo Pablo terminó llamando a los falsos maestros y no solamente estaban atacando
con falsa doctrina a los Gálatas, sino también a Pablo. Por eso Pablo tuvo que defender su ministerio, porque los falsos maestros decían que Pablo no hacía parte del grupo de los 12, de que Pablo nunca estuvo con Jesús, y por eso ellos decían, esa enseñanza que dio Pablo, pues no es una enseñanza que es bíblica, y por eso, pues Pablo fue fuerte en la primera sección de esos versículos o de esta carta, y recuerden que esta carta empieza muy diferente a las demás en cuanto a que las otras cartas, Pablo está alabando lo que sucede en las congregaciones, es decir, está diciendo las cosas buenas, pero aquí fue directamente al grano, que había entrado otro evangelio, que era anatema a los que enseñaban otro evangelio, y así fuera un ángel del cielo que lo anunciara, pues iba a ser anatema, es maldito. Pero ya Pablo empieza a hablar de una manera más moderada, ya baja el tono de su voz y por esto vamos a leer los versículos 11 y 12. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Quién desea leerlo? Yo leo Dale. el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de ningún hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Dios, de Jesús. Muy bien, entonces vemos cómo pues Pablo usa un término que nos muestra el tono que ya está hablando a los Gálatas, hermanos. O sea, los hago saber, hermanos. Entonces, eso es una cosa muy bonita en cuanto a nosotros imaginarnos la manera en cómo escribió Pablo los primeros versículos con su frente arrugada, sus cejas ceñidas y tal vez su rostro un poco enfadado. Y luego, a renglón seguido, les habla a los Gálatas diciéndoles, hermanos, ¿cierto? Que ese evangelio que les enseñó. Y Pablo realmente no quiere que ellos pierdan el enfoque y sabemos que todo esto es inspirado por Dios. Y el enfoque es que ellos, está bien, saber la persona que les estaba enseñando la palabra de Dios, las personas que los evangelizó, pero el punto central es el evangelio. Ese es el punto central de por qué Pablo ya está usando un tono cálido, un tono agradable, llamando a ellos hermanos. Porque este evangelio que Pablo les predicó, pues es hablar de la salvación por gracia, como este mensaje que recibió Pablo no es un mensaje según el hombre. Y aquí es donde podemos ver una evidencia interna de esta carta a los Gálatas acerca de que fue inspirada por Dios, como el Espíritu Santo lo inspiró, porque podemos ver de que Pablo dice, esto fue dado por revelación de Jesucristo. Y cuando está diciendo que fue dado por revelación de Jesucristo, pues sabemos muy bien que el Espíritu Santo también está detrás de esto, como inspiró a personas como Pablo para hablar de lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Entonces Pablo en estos primeros versículos les está diciendo a los hermanos Gálatas de que necesitan ellos centrarse en la palabra de Dios, que esa palabra de Dios no fue dada, y sabemos que no solamente no fue dada a Pablo, sino a todas las congregaciones, o como Pedro escribió también en su carta, de que no es una inspiración dada por hombres, es una inspiración dada por el mismo Espíritu Santo, dada por el mismo Dios. Y eso es lo importante para nosotros. Nosotros tenemos hermanos en la fe que enseñan la palabra,
Algunos son mejores comunicadores que otros. Algunos tienen un don de elocuencia más claro que otros. Pero lo que a nosotros nos interesa escuchar es el Evangelio, escuchar es la palabra de Dios. Eso es lo que nos importa a nosotros. Y acá, sobre todo, de que esa palabra, así como Pablo dice, revelada por Jesucristo, pues para nosotros esta palabra es revelada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros pecamos contra la primera tabla de la ley y pensamos primero en el segundo mandamiento, no creyendo que el Espíritu Santo es Dios, no creyendo que el Espíritu Santo pueda inspirar la palabra de Dios. Y pecamos contra la misma palabra de Dios, es decir, el tercer mandamiento, pues poniendo en duda el mensaje que da la palabra de Dios solo porque lo predica determinada persona. Y es donde nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado, porque a veces podemos decir, sí, es que a mí solamente me gusta escuchar a esta persona, no a otra persona. Tenemos esa actitud, pues estamos olvidando que lo que necesitamos escuchar es el mensaje revelado. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para que no nos pase lo mismo que los Gálatas. Y eso pasa por nuestra falta de temor a Dios, por no confiar en Él, en su palabra, y por eso es que merecemos la muerte eterna. Pero damos gracias que nuestro Señor Jesucristo no solamente reveló esta palabra a, a, a Pablo, sino que también la ha revelado a nosotros, la ha mostrado a nosotros. Y nosotros hoy en día damos gracias de que esa palabra nos ha enseñado por medio de la ley y el Evangelio de que somos perdonados. Que eso es lo que nuestro Dios nos ha bendecido. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No. No. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuatro argumentos, los cuales Pablo está demostrando a los Gálatas y también a nosotros hoy, inspirado por el Espíritu Santo, de que él no recibió ese mensaje de parte de un hombre ni de ningún apóstol. Y por eso hay cuatro cosas que vemos en el final de este capítulo. El primero, que Pablo, como lo vemos aquí, va a hablar de su vida antes de la conversión. La segunda cosa que vamos a ver son las circunstancias que rodearon la conversión de Pablo en Damasco. La tercera, la visita que tuvo en Jerusalén después de 3 años de ser convertido. Después de eso, y luego su estadía en Siria y en Galacia. Y recuerden que esto de la conversión, pues sucedió eh, el mismo año que Jesús murió, hablando de la conversión de Pablo, porque Pablo como perseguía a la iglesia, ¿cierto? Pues el mismo año que Jesús murió, resucitó, subió a los cielos. Recuerden que ahí está Pentecostés. Ellos se quedaron en Pentecostés, en Jerusalén, hablando de los apóstoles, y sabemos que lo que sucedió después de lo que vivió Pentecostés, la predicación de Pedro y cómo los cristianos vivían entre sí, fue el asesinato de Esteban. Y eso, en verdad, es muy interesante poder entender cómo era la vida de Pablo antes de su conversión. Por eso vamos a leer los versículos 13 y 14. ¿Quién desea leerlos? Leo, Dale. 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Muy bien. Entonces, Pablo está contando o les está recordando a los Gálatas lo que él ya había, lo que él había eh, dicho a ellos antes, cuál era su posición antes de, de ser creyente.
Entonces, él habla de varias cosas. Primero, su conducta en el judaísmo, pues era impecable, según la tradición de los ancianos. Él aventajaba a muchos, él era celoso. ¿Y esto a qué lo llevó? A perseguir y asolar la iglesia de Dios. Entonces él estaba convencido de que él estaba haciendo bien. Pero si nosotros checamos otros pasajes, nos damos cuenta de que Pablo no solamente fue franco con los Gálatas, sino también con los Corintios. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 15:9? 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Bien, pues cuando dice que soy el más pequeño de todos los apóstoles, él explica por qué. Pues él lo dice, es muy sencillo, es porque yo perseguía la iglesia. Entonces, eso se lo dijo él a los corintios. Pero también vamos a leer lo que nos dice Primera Timoteo 1:13. Primera Timoteo 1:13, que nos dice, Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. muy bien, entonces aquí vemos que Pablo siempre fue muy, muy sincero en eso. Todo lo que hizo antes de su conversión. Y sabemos, como les estaba mencionando, después de la muerte de Esteban, él como pues fue testigo de eso y quedó con la ropa de Esteban en sus manos. Pero él, mucho tiempo después, cuando estaba en el juicio frente a Agripa, pues él contó más acerca de él. Vamos a buscar Hechos 26 del 9 al 11, que nos dice. Del 9 al 11. Sí, Dice, yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. muy bien, entonces aquí él explica más, ¿cierto? Eh, encerré cárceles, ¿cierto? ¿Qué más hizo? Cuando iban a matar a alguien, él dio su voto. Vemos el ejemplo, pues, cuando él estaba presente en la muerte de Esteban. También lo más difícil que uno puede ver en el versículo 11 al final, cómo forzó a que blasfemara, es decir, para que negaran la fe y persiguió hasta en ciudades extranjeras. Entonces, es así como Pablo está hablando cuál era su conducta, cómo él estaba muy conectado al judaísmo, estaba seguro que era la religión verdadera, cómo él aventajaba a muchos con esto, pero él perseguía y asolaba la iglesia de Dios. Y lo hacía de estas maneras como Lucas lo cuenta en el. Entonces, una conclusión que podemos sacar es que esta carta a los Gálatas es inspirada por Dios, es escrita por Pablo, inspirado por Dios, pero también el Espíritu Santo todavía está guiándonos con esta carta y nos recuerda también nosotros, antes de ser creyentes, cómo perseguíamos la iglesia, cómo perseguíamos a los que son hermanos, que nos burlábamos de ellos,
que decíamos chistes algo muy irrespetuosos hacia los hermanos que eran cristianos. Y todo fue un proceso, igual que pasó con Pablo, pero sí, nosotros no hemos asesinado a alguien como lo hizo Pablo, pero espiritualmente sí hemos hecho cosas que pueden ser hasta escandalón o algo escandaloso para otros y por eso se apartan de la. Pero damos gracias otra vez a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que Él finalmente no solamente hizo la conversión de Pablo, sino la nuestra y cómo nos mantiene en la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, dentro de 8 días vamos a estudiar la segunda circunstancia que rodeó a Pablo y eso lo vemos demostrando de que no fue dado este mensaje que él predicó de parte de los hombres, sino que es un mensaje que viene de parte de Dios. Si no tenemos preguntas o comentarios, pues para que Javier pueda terminar nuestra clase con oración. No, todo Sí, está mi muy hermano. bien. ¿Mm? Todo está muy bien. No tenemos preguntas o cualquier Sí. cosa. Bueno, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, Jehová, Señor nuestro, Padre Todopoderoso. Primero te damos gracias, Señor, por esta bendición de tenernos aquí en este día, reunidos, estudiando tu santa palabra con mis hermanos, compartiendo, Señor. Te doy gracias también, Señor, principalmente por nosotros que nos has llevado, Señor, a nuestro país y nos has traído con bien siempre de tu mano, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por tu amor y misericordia con todos nosotros. Te pedimos, Señor, en este día especial, gracias también te damos por tu palabra, Señor, por tu palabra revelada a nosotros, Señor, como hemos visto hoy, que no es revelada por hombre alguno, sino por ti mismo, Señor, por tu Espíritu Santo, que está en la Biblia. Esa palabra revelada, Señor, que siempre nos acompaña y nos lleve siempre hasta nuestro fin, a alabarte y a bendecirte, Señor nuestro. Pero, Señor, también por nuestros hermanos que no se pudieron conectar hoy, los bendiga, Señor, los guardes, por mis hermanos aquí presentes, por tengas, escuches todas sus necesidades, Señor, problemas de salud de nuestra hermana Marta, Señor, para bendiga, la fortalezca, Señor, en su enfermedad y la mantenga siempre, sobre todo unida a la fe. También te pido por mi esposa, por Sandra, Señor, que tú sabes también cuáles son sus males, que la sigas bendiciendo, Señor, por nuestro hermano Rubén, por todos nuestros hermanos que están delicados de salud, Señor, necesitan mucho de ti. Bendícelos, fortalecelos, Señor. Te pedimos también por Manuelita, Señor, que pronto se ha resuelto su problema y esté en casita con su familia, Señor, que esta sea tu voluntad. Bendícenos en este principio de semana. Guárdanos, Señor, protégenos, líbranos de todo mal y de todo peligro, a todos nosotros, a nuestras familias. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Bendiga. Muchas Muy gracias, bien, Pastor, por la hermanos. clase. Bendiciones. Un Gracias por abrazo. estar acá. Bendiciones, hermanos. Gracias a ustedes, Abrazo. hombre. Dios les Bueno, bendiga. chao. Amén. Chao. Bendiciones para todos. Amén, mi Bendiciones. hermano.